Muy bienvenidos. Hoy día tenemos a Sam, nos viene a visitar con el gerente general, que también es exalumno de Comercial UC. Así que muy interesante también, a ver si Macario nos cuenta un poco también su perfil profesional. Y es gerente general de Sam. Estamos súper contentos, muy contentos de recibirlo. Y aprovechen la oportunidad, aprovechen de informarse, de interiorizarse en el tema. Bueno, pregúntenle, háganle consulta a Macario, todas las dudas que tengan para aprovechar la oportunidad. Aquí les doy ya el pase a Macario. Ya. Muchas gracias, Daniela, gracias a ti y a todo el equipo del Centro Enlace y a la Facultad de Ingeniería Comercial de la Católica. La verdad, para nosotros como compañía es una tremenda alegría poder estar acá con ustedes. Nos interesa mucho volver a conectar y crear lazos profundos y duraderos con la universidad en general. Así que la idea es contarles hoy día más sobre nosotros y sobre lo que hace nuestra compañía, motivarlos en el futuro a participar de distintas instancias de colaboración y eventualmente posiciones que puedan abrirse en nuestra compañía para ustedes en el futuro. Y la idea es que tengamos ojalá un diálogo fluido. El que quiera comentar, preguntar algo, por favor siéntase en la libertad de activar en el fondo sus micrófonos y preguntar, y si no, si es que prefieren en el fondo dejar preguntas para el final, también va a haber un espacio de pregunta y respuesta al final de la presentación. Tenemos una presentación que es bien corta, son 12 diapositivas, y vamos a partir con un video que dura poco más de 2 minutos, introductorio, para mostrarles qué hace SAM en el fondo en todos los países de América donde operamos. Como un impulsor del desarrollo económico, el comercio internacional es un engranaje fundamental para el mundo entero. ¿Sabes lo que hay detrás de cada prenda que compras? ¿De ese café que bebes? ¿O de ese libro que estás leyendo? Una cadena que no se detiene, con personas comprometidas por mantener en marcha el abastecimiento de sus países. En un mundo cada vez más acelerado, el intercambio de bienes e insumos nos conecta y nos pone en movimiento. SAM es una compañía multinacional fundada en Chile en 1961 que presta servicios integrales al comercio internacional. A través de sus divisiones de negocio, se ha convertido en un actor clave para el comercio exterior y el desarrollo económico de la región. Es así como SAM Towage es el principal operador de remolcadores en el continente y uno de los líderes a nivel mundial. Ofrece servicios de remolque portuario, asistencia para la industria de oil and gas, asistencia en salvamento y servicios especiales. A través de 10 puertos en 6 países de América, la división Terminales Portuarios ofrece servicios seguros, eficientes y competitivos para todo tipo de operaciones de transferencia de carga, como contenedores, cargas al granel, carga suelta y cargas de proyecto, así como el almacenaje y servicios logísticos complementarios. Por su parte, la división logística satisface integralmente las necesidades de importadores y exportadores por medio de servicios extraportuarios, de almacenaje y transporte, junto con servicios de logística aeroportuaria y de valor agregado a la carga y pasajeros en 3 países. Desde Prince Rupert, en Canadá, hasta el extremo sur de Chile, SAM está presente en 14 países de América, generando empleo para más de 8.000 personas. Personas que ponen su talento a disposición de esta industria dinámica y cambiante, donde las fronteras se diluyen y las distancias se acortan, y dan lo mejor de sí para alcanzar nuestro propósito: servir con excelencia al comercio internacional, contribuyendo al desarrollo del continente y sus personas, aportando a las comunidades que nos acogen y creando valor para nuestros accionistas. SAM, al servicio del comercio exterior. Gracias, Jesús, por el video. Bueno, voy a partir presentándome. Le decía a la Jesús, y nota aparte y en broma, pero le agradecía por la foto porque la verdad que tenía más pelo. Eso era cuando entré a SAM, así que hace 10 años. Yo soy ingeniero comercial de la Católica también, como muchos de ustedes. Salí el año 2005 de la facultad. Fueron años extraordinarios mi paso por la facultad.
La verdad, han cambiado hartas cosas desde entonces, pero lo que no ha cambiado es que sigue siendo una tremenda universidad, una excelente fuente de talento, y de acuerdo a lo que he compartido con gente que sigue en la facultad, la verdad que sigue siendo un lugar de mucho encuentro y crecimiento para gente que pasa por ahí. Así que yo en lo personal estoy infinitamente agradecido de la universidad y la facultad por todo lo que aprendí, lo que viví esos años en la universidad. Yo la verdad he tenido dos pegas. La primera fue en el área financiera, en un banco de inversión, donde estuve básicamente 6 años. Particularmente trabajé en el área de finanzas corporativas, donde se hacen asesorías a empresas de todo tipo, emisiones de bonos, emisiones de acciones, asesoría en fusiones y adquisiciones, etc. Después me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de California, hice mi MBA allá, y después a la vuelta he trabajado los últimos 10 años con el grupo Luxich. Al principio, en el fondo, fueron 2 años donde trabajé en Quiñenco, que es el holding de inversiones industriales de la familia Luxich, y después los últimos 8 años han sido en SAM, que es la empresa de la cual les vamos a contar hoy. Yo creo que si hay algo más allá de compartirles sobre SAM, quería aprovechar de contarles mi experiencia buscando pega, porque la verdad que entiendo que la mayoría de quienes están acá hoy día son alumnos de tercero, cuarto o quinto año de la facultad, o bien en el fondo egresados hace poco tiempo de la facultad. La verdad que en ingeniería comercial nos enseñan mucho a hacer planes de negocio, planes de empresa, en el fondo anticipar escenarios, etcétera, y muchas veces uno dedica poco tiempo a hacer los planes propios, los planes propios respecto de qué es lo que quiero hacer, qué trabajo quiero hacer, etcétera, y a veces, muchas veces la decisión del tipo de trabajo termina siendo un poquito consecuencia de lo que había en ese minuto, etcétera, y no tanto un proceso diseñado y estructurado, que es lo que a nosotros nos enseñan. En mi caso, la verdad, tuvo mucho de fortuito mi proceso de búsqueda de la primera pega, pero tuve una suerte, y la suerte fue que entré a una empresa en crecimiento. Cuando yo entré a IMTrust eran 25 personas, cuando me fui eran 250 personas. Después esta compañía, que muchos pueden decir qué es lo que era IMTrust, hoy día es lo que fue adquirida por Credicorp, que es el grupo financiero peruano, que sí lo deben conocer, pero en el fondo tenía un grupo en crecimiento, y eso fue algo muy atractivo y algo muy distintivo e importante. Y lo segundo fue que era un lugar de tremendo aprendizaje, y tuve 2 excelentes jefes en IMTrust, muy exigentes, pero también de gran calidad humana, que básicamente fueron formando mi carrera profesional, y uno termina proyectándose mucho también en con quienes trabaja. Creo que para ustedes, yo estuve en el fondo en los zapatos de ustedes hace 16 años básicamente, y cuando ven qué tipo de trabajo quieren tomar, qué tipo de compañía en el fondo van a elegir para trabajar, mi consejo es: busquen lugares que ojalá tengan espacio de crecimiento, y 2, lugares donde la experiencia del aprendizaje sea única, donde haya una exposición a cosas nuevas, a experiencias nuevas, etcétera. Eso es muy importante. Me acuerdo una clase que probablemente ustedes todavía tienen, que es métodos de optimización, con el profesor Marcos Singer. No sé si todavía existe y se llama así la clase, pero la función en el fondo ahí había un trabajo en que había que elegir cuáles eran las funciones a optimizar. En mi experiencia, y un consejo es: busquen lugares donde la función a optimizar sea el conocimiento, el aprendizaje, más que quizás la primera renta, o más que cuántos días libres al mes voy a tener, que también son cosas importantes y no estoy diciendo que no son relevantes. Las primeras pegas, las experiencias de las prácticas también son súper importantes. Háganlas, no consigan en el fondo lo que esté disponible, sino que de verdad traten de hacerlas. Vamos, Jesús, adelante. La idea es contarles sobre SAM. SAM, muchos de ustedes quizás no la conocen, pero lo que hace SAM
es una compañía que se dedica a dar servicios al comercio exterior, ¿ya? El comercio exterior es fundamental en todos los países de América. En general, los países donde nosotros operamos, que son 14, viven del comercio exterior, sea importaciones de bienes de consumo o exportaciones de todo tipo de productos. En el caso de Chile, obviamente, es un país exportador de fruta, de salmones, de cobre, de celulosa. Me debería decir que en el fondo eso, ahí está el 90% de lo que hacemos y el otro son otro tipo de productos. Pero en el fondo, países que quedan lejanos a los centros de consumo del mundo, que generalmente viven de commodities, etcétera, necesitan de proveedores de servicios del comercio exterior que sean extremadamente eficientes y competitivos, de manera que los países donde operamos sean competitivos. Nosotros no estamos, Chile, la fruta de Chile compite con otra fruta de otros países, lo mismo el cobre, lo mismo la celulosa, etcétera, y por lo tanto, para que Chile pueda crecer, para que estos productos en el fondo puedan llegar a sus destinos de manera eficiente, competitiva y segura, necesitan de proveedores en el fondo que den esos servicios. Nosotros como SAM damos básicamente 3 tipos de servicios en la cadena del comercio exterior. El primer servicio que damos, o el primer área de negocio donde operamos, es el área de remolcadores. Muchos de ustedes quizás no conocían SAM y tampoco conocen lo que hace un remolcador. Así que voy a aprovechar de contarles. Los remolcadores, abajo a la izquierda hay una fotito de un remolcador. Básicamente son embarcaciones de hasta 30 metros, muy poderosas, que ayudan a todo lo que es el atraque y desatraque de las naves que llegan a un puerto, a cualquier puerto. Por ejemplo, cuando viene una nave cargada con 15.000 contenedores al puerto de San Antonio, si esa nave no es asistida por 4 remolcadores, créanme, tengan por seguro que esa nave se va a estrellar contra el puerto de San Antonio y la vamos a dejar deshabilitado por los próximos 10 años. Entonces, ¿cuál es la función de los remolcadores? Básicamente, asistir a estas grandes naves que llegan a los puertos de todo el mundo para que su posicionamiento en los puertos sea seguro. Ese es un tipo de faenas que hacen los remolcadores, lo que nosotros le llamamos remolcaje portuario. También damos servicio a los terminales de gas y petróleo. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han estado en el terminal de GNL en Quintero, pero ese es un terminal a través del cual se importa todo el gas natural licuado que sirve a la zona central de Chile. Incluso en el fondo se exporta GNL a Argentina. Bueno, estos son terminales que trabajan con sustancias que son peligrosas, son explosivas y por lo tanto no solo la nave corre el peligro de estrellarse contra el muelle, sino que haya un accidente medioambiental importante. Entonces nosotros tenemos un rol ahí en hacer que la nave atraque segura al puerto y que no haya en ningún caso un daño medioambiental en el fondo asociado a esta faena de atraque o desatraque portuario a estos terminales de gas y petróleo. Y finalmente también hacemos faenas de salvataje y servicios especiales. Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con lo que pasó con el canal de Suez a principios de este año, donde básicamente una gran nave de portacontenedores de la línea naviera Evergreen se quedó varada en el canal de Suez. El canal de Suez es un canal crítico para todo el tránsito de naves en el Far East, entre Europa básicamente y Medio Oriente. Y básicamente lo que hicieron los remolcadores en este caso fue ayudar al desatraque de esa nave. Había que en el fondo la nave quedó varada en la mitad del canal de Suez, no podían pasar otras embarcaciones y lo que hicieron los remolcadores, estas embarcaciones pequeñas y muy potentes, como les contaba, es básicamente ayudar a reflotar en el fondo esta embarcación. Nosotros en remolcadores somos el tercer operador más grande del mundo. Tenemos 170 remolcadores posicionados en toda América, tenemos operaciones en más de 70 puertos y básicamente operamos desde Canadá, en básicamente British Columbia, en el extremo norte de Canadá,
hasta la Patagonia chilena. En todos los países, salvo 3 países puntuales en que no operamos, no estamos en Argentina y en Venezuela por una decisión de negocio, y no estamos en Estados Unidos porque la legislación local no permite en el fondo que una empresa que no sea americana participe de esta actividad en Estados Unidos. En todos los otros países básicamente operamos y hemos venido creciendo de manera muy importante a lo largo del tiempo. Nosotros, hay una pregunta de Andrés Miller, gracias Andrés por la pregunta, de los 170 remolcadores hay 22 que operan en Chile. El resto de los remolcadores operan fuera de Chile. Nuestro mercado más grande hoy día es Brasil, que básicamente por el tamaño de Brasil, en Brasil hay 40 puertos. Nosotros operamos en 15 de esos 40 puertos, donde tenemos desplegados 50 remolcadores. Es decir, de los 170 remolcadores, 50 están en Brasil y los otros están básicamente distribuidos entre Canadá, Chile, Ecuador y todos los otros países en que operamos. Noticias de los últimos años, y por eso yo les decía, es importante y es entretenido para jóvenes profesionales participar de empresas en crecimiento, con cosas que están pasando, con en el fondo novedades, con oportunidades de desarrollo, etcétera, experiencia multicultural. Es que hemos venido, por ejemplo, en los últimos años, solo los últimos 24 meses, entramos a el Caribe, entramos a Colombia, el mes pasado anunciamos nuestro ingreso a Perú, entramos también hace, bueno, ya y un poquito más largo en el fondo de la línea del tiempo, entramos también a Canadá hace 4 años, a Panamá también, y bueno, y así sucesivamente. O sea, hemos venido creciendo en el área de remolcadores y básicamente en los últimos 5 años hemos duplicado nuestro tamaño en lo que es América, y básicamente todavía vemos oportunidades para nosotros de crecimiento en América, pero también las vemos fuera de América. Así que esa es nuestra próxima gran aspiración. Es decir, convertirnos más que en una compañía regional, ahora en una compañía derechamente global. Ese es el próximo paso de SAM en el área de remolcadores. En nuestra segunda actividad básicamente de negocios es, nosotros operamos puertos, ¿ya? En el negocio portuario existen básicamente 2 tipos de puertos. Los puertos públicos que se concesionan a privados y están los puertos que son puertos privados. La diferencia entre uno y otro es que los puertos públicos son básicamente esa infraestructura de los países que dan en arriendo de largo plazo a privados. Ese es el caso, por ejemplo, de nosotros operamos en Chile el puerto más grande de Chile, el puerto de San Antonio, a través de San Antonio Terminal Internacional, STI. Ese es en el fondo básicamente un puerto que opera SAM. Nosotros partimos operando este puerto en el año 2000 de la mano de unos socios americanos, que es la compañía SSA Marine, y tenemos una concesión que va hasta el año 2030. Es decir, en el fondo tomamos una concesión de 30 años. La ley de concesión en Chile no permite concesiones más allá de 30 años. En otros países es distinto. Por ejemplo, en Australia las concesiones pueden ser hasta de 100 años. Y en Chile también operamos otros puertos muy relevantes, como el puerto, voy a ir de norte a sur, el puerto de Iquique. Es un puerto que es operado 100% por nosotros a través de Iquique Terminal Internacional. Operamos el puerto de Antofagasta a través de la concesión de Antofagasta Terminal Internacional. Bueno, el de San Antonio ya se los comenté. Después el de San Vicente, que es un puerto que vive fundamentalmente de la actividad forestal en la 8ª región. Este puerto está en Talcahuano y ese también es un terminal que operamos de la mano de SSA Marine. Y finalmente está el puerto de Corral, que es un puerto básicamente dedicado al embarque de astillas cuyo destino final es fundamentalmente países de Asia que importan astillas para la producción de celulosa y otros productos forestales.
Este también ha sido un área de negocio en que hemos venido creciendo en el tiempo y la experiencia que hemos conocido, que hemos adquirido en Chile, la hemos replicado en terminales de afuera. Y básicamente fuera de Chile hoy día operamos varios puertos. El primero de ellos es un puerto en Miami, Fort Lauderdale. Este es un terminal que nosotros ya llevamos más de 10 años operando, muy interesante y que viene creciendo fuerte. Después estamos en México a través de la terminal marítima Mazatlán. También operamos el puerto más importante del Pacífico costarricense en Costa Rica. Este es un puerto en el cual nosotros entramos en el año 2017, que viene creciendo fuerte y esperamos seguir creciendo de la mano de este puerto. Después tenemos otros dos puertos fuera de Chile. Uno es un puerto más bien pequeño, que es el puerto de Buenavista en Colombia, y el último es el puerto de Ecuador. La verdad que la historia de Ecuador es algo muy bonito y me gustaría contárselas. Nosotros como SAM tomamos, este era un puerto muy chico, muy botado en el fondo, en la mitad de la isla Trinitaria en Guayaquil. Se transferían graneles orgánicos básicamente a través de ese puerto, y nosotros decidimos reinventar el modelo de negocios acá, y el año 2006 hicimos una inversión para poner un pequeño muelle para transferir contenedores. Llevamos una primera grúa muy sencilla y ese primer año movimos alrededor de 20.000 contenedores. Después, con el transcurso del tiempo, extendimos ese muelle, llevamos una segunda grúa móvil, llegamos a mover hasta 50.000 contenedores el año 2010 con esa infraestructura. Y después nosotros en el año 2014 hicimos una gran apuesta, que fue expandir este terminal para convertirlo en el principal puerto de Ecuador, cosa que logramos. Y hoy día, con mucho orgullo puedo decir, el año 2021 somos el puerto más grande de Ecuador de carga contenedorizada. Vamos a mover aproximadamente 500.000 contenedores en Ecuador este año, y somos ya el terminal más grande en el fondo de Ecuador. Esa es una historia muy bonita de desarrollo, que partimos desde cero y que básicamente se ha ido consolidando en el tiempo. Y todo esto estos son mercados sumamente competitivos y que requieren estar constantemente en el fondo, innovando, trayendo nuevas soluciones, haciendo inversiones de largo plazo, contando con equipos comprometidos, etc. Estos son negocios, como se imaginarán, tanto los dos que les he mostrado, tanto puertos como remolcadores, negocios industriales. Muchos de ustedes habrán visto Peaky Blinders y en el fondo la industria portuaria es una industria en el fondo muy mecánica, muy industrial, mucha mano de obra, relaciones laborales que son muy importantes de construir, etcétera. Pero también son industrias que se están reinventando día a día. Y básicamente el que no trae herramientas nuevas queda fuera de mercado, no es competitivo. Y por lo tanto, las compañías en el fondo que van a sobrevivir en el futuro son compañías realmente que van incluyendo talento nuevo y que van trayendo a la mesa ideas de innovación, de automatización, de nueva gestión, etcétera, y que saben también capacitar a su gente. Esa es la historia nuestra en terminales portuarios. Y nuestra tercera área de negocios, tercer eslabón de la cadena de comercio exterior en que nosotros operamos, son básicamente actividades de logística. Aquí básicamente nosotros lo dividimos en dos. Está el mundo de la carga aérea finalmente en segunda instancia está el mundo de la carga terrestre. Respecto de la carga asociada a la industria aérea, esta es una compañía que nosotros partimos como SAM en el año 81, el año en que yo nací, de hecho, partió esta compañía. Esa compañía en el fondo fue siempre una compañía que tuvimos en joint venture con American Airlines. Eso creo que ha sido parte de la historia de SAM, siempre buscar socios en el fondo de buen renombre, y también es parte de la historia del grupo controlador del cual somos parte, que es el Grupo Quiñenco. De buscar buenos socios. Y básicamente nosotros nos asociamos con ellos, decidimos crecer, hicimos una operación en Chile bien interesante, tenemos la concesión de la carga aérea en Chile, tanto en exportaciones y exportaciones, y en el tiempo hemos venido haciendo crecer esta compañía también para dar servicios eficientes a todo lo que es la carga aérea que se moviliza por los
aeropuertos de países en que operamos. Hoy día ya estamos en 3 países, Chile, Ecuador y Colombia, y queremos de nuevo seguir creciendo. Entonces, lo que ofrece SAM para alguien que está evaluando qué tipo de trabajo quiere hacer, sí, son compañías que están en actividades bastante industriales, bastante clásicas, pero también compañía que está intentando crecer en todas sus áreas de negocio y reinventar soluciones nuevas que sean más eficientes e innovadoras en el fondo para todos nuestros clientes. Entonces, combina un poco de los dos mundos, negocios clásicos, pero también que están tratando de innovar para mantenerse competitivos y básicamente poder consolidar posiciones globales desde Chilito, país que esperamos que sea por mucho tiempo el fondo una central de crecimiento también para nosotros. Y después en logística Chile, que le llamamos nosotros, tenemos todos los servicios que están intrínsecamente relacionados a logística portuaria. Ahí tenemos nuestro principal en el fondo actividad, son almacenes extraportuarios que sirven básicamente de pulmón o puertos secos para lo que son los puertos propiamente tales. Eso respecto de nuestra actividad logística. Sigamos, nosotros, ¿cómo nos organizamos? No es mi idea entrar en detalle básicamente en nuestra estructura organizacional, pero sí contarles que tenemos una estructura corporativa que está al servicio de las distintas áreas de negocio. En esta estructura corporativa básicamente hay un área de finanzas, legal, desarrollo o nuevos negocios, un área de contraloría, recursos humanos, comunicaciones y relaciones institucionales, y después están las áreas de negocio propiamente tales, que son las 3 áreas de negocios que les comenté: remolcadores, puertos y logística. ¿Cuál es uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿y cuál es la función? O sea, y es una pregunta válida. O sea, el corporativo es un holding de inversiones, donde básicamente se consolida la información, o bien le queremos dar otro rol. Nosotros hace 3 años decidimos, tenemos que tener en el fondo, un propósito único, y lo que buscamos nosotros es que esta estructura en el fondo se asegure de tener una receta única de cómo nosotros operamos. Entonces, de estandarizar nuestros procesos, de compartir mejores prácticas, de hacer que la suma de todos nuestros países en los que operamos remolcadores en el fondo sea mejor que la colección de las piezas individuales. Esa es la única razón de ser de toda esta estructura. Buscar que hayan sinergias que sumen en el fondo en todas nuestras conexiones. También que hayan ventas cruzadas, que conversen el área de remolcadores con puertos y el área de puertos con logística, y así en el fondo sucesivamente. Entonces, esa es la razón de ser de nuestra estructura. También es una estructura donde nosotros, se imaginarán, tenemos 8.000 trabajadores en toda América. Estamos en constante requerimientos de talento porque necesitamos administrar esta cantidad de operaciones a lo largo de América, y por lo tanto estamos constantemente buscando. Ustedes ven abajo todas estas cajitas que están ahí, en el fondo son operaciones, tienen sus estructuras, se apalancan en una estructura corporativa, pero hay que administrar todas estas compañías. Entonces, todas estas compañías suman 24 operaciones. Si uno asume que hay, no sé, 4 cargos críticos por operación, suman casi 100 cargos críticos que se necesitan al margen de la estructura corporativa. Oye, y asumamos que en el fondo, oye, no sé, hay 4 personas, o sea, hay una constante rotación en el fondo que se necesita, no porque se nos vaya la gente, al contrario, se nos va poca gente, pero porque necesitamos estar constantemente posicionando gente en cargos de relevancia. Y eso creo, y ahí después la Jesús en el fondo de nuestra área de desarrollo organizacional les va a contar un poco cuáles son las alternativas que se abren en SAM, pero si hay algo que nosotros estamos promoviendo es que traer talento muy bueno, potenciarlo a través de un par de años trabajando con nosotros en la estructura central, pero siempre pensando en que después hay una salida hacia afuera, hacia algún país, o sea, que la gente nuestra pueda irse a trabajar a nuestra operación en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Costa Rica o en cualquiera de nuestras operaciones. Y hay mucha oportunidad en el fondo, pero eso es una primera pregunta que les vamos a hacer a la entrevista, es si es que están pensando el día de mañana
que puedan en el fondo irse a alguna parte. Eso es parte de las preguntas que nosotros hacemos, porque básicamente hoy día el 70% de lo que hacemos está fuera de Chile. Dale, Jesús. Oye, no es mi idea en el fondo entrar en los detalles de cómo son nuestros números financieros, pero es una compañía súper sana que viene creciendo. Todos ustedes ya están familiarizados con el concepto de EBITDA. Ya han hecho Finanzas 1, me imagino, con el profesor Julio Galvez o cualquiera de ellos, pero el EBITDA es básicamente la generación del flujo caja de la compañía. Y esa generación de flujo de caja hemos logrado básicamente duplicarla en los últimos 4 años, y este año vamos a seguir creciendo. Y el concepto que les decía antes, nosotros somos una compañía en crecimiento y queremos seguir creciendo, y eso es lo que les ofrecemos. Además de una oportunidad en el fondo de ser partícipe de una compañía donde se aprende mucho. Eso es, Jesús, respecto de esa diapositiva. Respecto de... en el fondo, el tema de diversidad, que es sumamente importante. Nosotros tenemos en este minuto un 30% de jóvenes profesionales en cargos ejecutivos. Fue mi propia experiencia en el fondo. Yo asumí la gerencia general de SAM cuando tenía 34 años. Y tenemos en el fondo un equipo joven, multicultural, etcétera, que se ha ido en el fondo formando y que es muy dinámico. Un 60% son jóvenes profesionales. Tenemos, como les contaba, más de 8.300 trabajadores. El número de mujeres, la verdad que acá está destacado, veníamos de 0, hoy día es 14. No estamos conformes, de hecho la Jesús les puede contar, pero en el área corporativa ya hay más mujeres que hombres, así que, y esta es una compañía, aquí no hay cuotas, nada, lo que se privilegia es la meritocracia y punto, nada más. Y esa es la filosofía que seguimos, y el 47% de nuestros trabajadores están fuera de Chile. El 53% en el fondo son trabajadores en Chile. Y eso, en el fondo queremos seguir promoviendo la meritocracia como concepto único en el fondo de reclutamiento. Nosotros cuidamos la vida de nuestras personas, y no es un decir. Sabemos en el fondo que vivimos de personas, en el fondo de talento. Eso es lo que hace en el fondo las compañías exitosas, los equipos exitosos, y por lo tanto lo primero decirles que buscamos que haya un desarrollo de carrera tanto nacional como internacional para aquellos que así lo buscan. Y también hay un programa en el fondo de beneficios que se ha ido estructurando en el tiempo en términos de vacaciones, tardes libres, bonos, etcétera, y salidas a ciertas horas, etcétera, pero lo fundamental, y de verdad creo en el fondo que ofrece una compañía como la nuestra, es la oportunidad de aprendizaje en un equipo en el fondo muy dinámico, y con oportunidades con oportunidad de desarrollo de carrera. De verdad, es poco monótono nuestro trabajo, y quien en el fondo sea busquilla y quiera tomar responsabilidades al corto andar, la verdad que esta es una compañía que así las ofrece. Nuestros principales desafíos profesionales en SAM. Esta es una lista no taxativa de tareas que hacemos muchas cosas, pero todo lo que hacemos lo organizamos en 3 ejes. Uno es ser los mejores en lo que hacemos. Excelencia operacional, que como les decía, tenemos que ser competitivos para poder seguir creciendo. En ese sentido, ser competitivos significa ser los más eficientes en costos, y también en el fondo ser inteligentes en cómo vendemos nuestros servicios. Lo segundo es crecimiento e innovación. Esto es fundamental. La verdad que en el fondo, si nosotros no tomamos las oportunidades de crecimiento, las oportunidades de innovación, alguien más las toma, y por lo tanto tenemos que ser los primeros en movernos en este sentido. Les comenté ya un par de oportunidades de aprendizaje, de crecimiento que hemos tomado en los últimos años, pero esperamos en el fondo seguir creciendo mucho más en los años que vienen, incluso en años como el 2021, en que está todo revuelto, hay mucha incertidumbre. Bueno, el año 2020, en que estamos en la mitad de la pandemia, todos en cuarentena, no podíamos viajar, etcétera. Bueno, incluso en ese año decidimos apostar y cerramos 2 transacciones sumamente importantes para nosotros. Compramos la participación de nuestros socios en Aerosan, que era la compañía que les comentaba antes, que maneja básicamente actividad relacionada a la carga aérea, y también compramos lo que era la actividad de remolcadores a un grupo familiar colombiano,
y esperamos seguir creciendo, de verdad. Y finalmente, un eje que es fundamental es la sostenibilidad. Imagínense los puertos. Un puerto, por ejemplo, es realmente una actividad que está inserta en la mitad de comunidades. Muchas veces la gente es la principal fuente de trabajo en las comunidades que estamos insertas. Los puertos son actividades que tienen impacto, son actividades industriales que implican tránsito de camiones, que implican en el fondo tránsito de carga, implican muchas veces que un ferrocarril llega al puerto, etcétera, y por lo tanto nosotros tenemos que entender que somos parte de esas comunidades y tenemos que preocuparnos de construir valor, que tener en el fondo una licencia social para operar donde los stakeholders locales te valoren y uno también sea una contribución. Eso es un eje muy importante para nosotros, es la única razón por la cual hemos logrado operar bien en los lugares donde estamos insertos y también tener relaciones laborales duraderas en el fondo. Estas son todas, la actividad portuaria en el fondo en general está altamente sindicalizada en el fondo, son en el fondo estructuras muy bien organizadas, etcétera, y nosotros valoramos mucho que sea así, no le tenemos ninguna aprehensión en el fondo a eso, pero nos obliga siempre a tener relaciones laborales muy cercanas en el fondo, entender que el diálogo es fundamental. Creo que es algo que Chile también tiene que entender, dado el contexto de todo lo que estamos viviendo, y en el fondo eso nos permite en el fondo tener estas operaciones de larga data en el fondo de manera exitosa en los lugares en los cuales estamos insertos. Este es un área donde estamos nosotros dándole mucho foco, es muy importante, no solo en Chile, también en todos los otros países donde operamos. Dale, Jesús. Finalmente está María Jesús también con nosotros, ella es quien está a cargo de nuestra área de desarrollo organizacional, para que les cuente también a quienes nos acompañan hoy cuáles son las oportunidades que se abren en una compañía como la nuestra para ustedes. Súper, gracias Macario. Hola a todos, como dijo Macario, yo soy María Jesús, trabajo en el área de desarrollo organizacional corporativo en SAM. Contarles un poquito al final de todo esto que les ha comentado Macario y un poco contextualizando también, o sea, una empresa que está en constante crecimiento, en búsqueda de innovación y en el desarrollo de talento. Si bien nuestro foco importante es el desarrollo de talentos de quienes están dentro de la compañía, hay una pata también súper importante en lo que es la atracción de talento. Y para eso tenemos que estar en contacto con las universidades, tener charlas como estas, invitar a estudiantes a que conozcan la empresa, para nosotros estar atentos el día de mañana cuando estas personas salgan de la universidad, poder invitarles a ser parte de la compañía. En ese sentido, hemos desarrollado algunos programas, en particular, bueno, hoy día están en la jornada de la Feria Laboral de la Católica, nosotros hemos participado siempre en esta feria. Los invito a visitar nuestro stand virtual, a postular con nosotros a las opciones que tenemos ahí, que particularmente apuntan a estos dos últimos puntos que hay acá, que es nuestro programa Trainee Ingeniería y nuestro programa de prácticas profesionales. En cuanto al programa Trainee Ingeniería, nosotros, en son de atraer a estos jóvenes talentos, hemos armado un plan trainee en donde entra un ingeniero comercial, en este caso, recién egresado, y tratamos de que trabaje de la mano con un gerente y que conozca las distintas áreas de negocio para que nosotros, junto con esa persona, vayamos encauzando cuál va a ser su desarrollo y vayamos acelerando también cuál va a ser su desarrollo en nuestra compañía. Como dijo Macario, esto tiene mucho de mérito también. Acá, si es que alguien es bueno y tiene el potencial de desarrollarse rápido, se va a desarrollar muy rápido en nuestra compañía y nosotros vamos a también ayudar a que eso ocurra. Por eso tenemos este programa Trainee Ingeniería que estamos potenciando súper harto. Y también tenemos un programa de prácticas profesionales que yo con mucho orgullo lo digo, que no es un programa de práctica tradicional, como el que uno va a hacer porque te lo exige la universidad y va y te piden, y uno va un poco a ser como un poco ayudante de la persona que está ayudando en esa práctica. Acá no,
Acá para nosotros traer un practicante necesitamos que las áreas de negocio nos den un proyecto particular y que ese estudiante tome ese proyecto de principio a fin, obviamente con un tutor asignado que en el fondo tenga la exposición necesaria y tenga el apoyo también para poder desarrollar ese proyecto, pero que nos ha funcionado súper bien. Las personas que han hecho práctica con nosotros, nosotros siempre evaluamos el programa y ha sido súper positivo. De hecho, hay personas que se han quedado con nosotros luego de las prácticas profesionales, que obviamente es uno también de nuestros objetivos. Y en el fondo, como les decía, este es un trabajo de verdad, o sea, es tomar un proyecto de principio a fin, al final de la práctica lo presentan a los distintos gerentes, o sea, es una práctica que tiene exposición, que tiene harto desarrollo, en donde se aprende mucho también. Este año no lo pudimos hacer por el contexto, pero nuestra idea es que vayan a los negocios, que vayan a ver cómo es un puerto, vayan a ver cómo funciona un remolcador, y en el fondo puedan sumergirse un poco en todo lo que es la experiencia y el trabajo en SAM, de manera de que el día de mañana cuando egrese, SAM sea una potencial oportunidad de trabajo, de primer trabajo para ellos y para nosotros también, conocerlos bien, cómo piensan, cómo desarrollan proyectos, cómo solucionan desafíos, y así estar en contacto con ellos y también invitarlos a unirse a la compañía. ¿Cómo postular? Enviar su currículum a seleccion@saam.cl. Yo igual puse mi correo ahí abajo para quienes están en esta charla, por si tienen alguna duda, pregunta, les gustaría saber un poco más de estos programas, también pueden hacerlo a través de ese correo. Yo estoy muy dispuesta a seguir en contacto con ustedes y ver si es que cuando ofrezcamos nuestras prácticas alguno de los proyectos se ajusta a lo que están buscando. Creo que hay una pregunta, pero no sé si la pincho se me va a salir en modo presentación. No, está mandando la María José, está mandando los mails, María. Ah, perfecto, súper. Eso, no sé si tienen preguntas, ahora les damos la palabra a ustedes, nos gustaría también escucharlo, preguntas que hayan quedado dando vueltas de lo que les presentó Macario. Eso, les doy la palabra a ustedes ahora, si alguien quiere comentar algo. Parece no. Por lo menos no veo manos levantadas ni nada en el chat hasta el momento. Parece que estuvo muy clara la presentación. Estuvo demasiado clara. Chiquilla, aprovecha. Acá están preguntando algo en el chat. ¿Cuánto dura el trainee, Bernardita. Sí. ¿Cuánto duran los trainees? En general, nosotros esperamos que el ingeniero trainee pueda estar alrededor de un par de años como trainee, y ahí ya tener dependiendo a qué negocio se va a ir, ver si es que dónde se quedaría como trainee, pero en el fondo dura alrededor de 2 años el programa como trainee. Eso, ahí nos agradecen por la presentación muy clara. Hay un punto importante, Jesús, que quizás es relevante para los chicos, que nosotros igual incorporamos pasantías. Dentro de nuestro programa de prácticas profesionales, igual tenemos la posibilidad de personas que necesitan más tiempo, bueno, para hacer este proyecto, también tienen la posibilidad de realizarlo en nuestro programa de prácticas y extender lo que sería su práctica y sería esta pasantía, que entiendo que es un tiempo más extendido también. Claro, es cuando en general las universidades exigen una práctica más larga, también obviamente, como les dije antes, ligado a que tengamos un proyecto de esa duración en el fondo, que sea un proyecto que va a poder desarrollar en esa cantidad de tiempo. Nos preguntan si el programa trainee es solo para recién egresados. Sí, en general entran ingenieros recién egresados, ingenieros comerciales o ingenieros civiles recién egresados. Ahora, aquí entiendo que hay personas que ya egresaron hace un par de años, están publicadas las ofertas en nuestro stand virtual y cualquier cosa igual nosotros, o sea, nos mandan su currículum y nosotros lo vamos a considerar, quizás no necesariamente para el programa trainee, pero también tenemos procesos que buscamos ingenieros comerciales que no son trainee, que tienen un poquito más de experiencia. Eso. Parece que no hay más preguntas, Jesús y Al Tiare. parecer no. Mil gracias.
Solo para cerrar, agradecerles el tiempo y nada, volver a reforzar que uno siempre, si lee el diario en los últimos días, escucha, oye, incertidumbre, desempleo, etcétera. Nosotros como SAM no nos estamos achunchando. Si pueden haber escuchado la presentación completa, estamos pensando en crecer, en potenciar, en consolidar, etcétera, y creemos en el fondo en la región, en el país, y vamos a seguir en esa línea. Así que eso, ese es el proyecto al cual se le invita a alguien que entra a SAM, y encantado de contar con sus postulaciones en el futuro cercano. Y ahí está el contacto de la Jesús, Tiare y todo el equipo que está disponible para resolver sus dudas en el caso de que el futuro las tenga. Eso. Muchas gracias, Macario. Muchas gracias, María Jesús, Tiare. Estuvo muy buena la presentación, muy clara, muy precisa. Aprovechen la oportunidad, escríbanle por mail a María Jesús, a nosotros, al Centro Enlace. Estamos súper disponibles, y aprovechen también a postular en feria. Vamos a estar esta semana, así que aprovechen. Eso. Y súper bienvenido. Muchas gracias. Que estén bien. Cuídense. Gracias a ustedes, cuídense. Chao, Jesús. Chao, Tiare. Chao.